Hola, vamos a hablar de lo que llamamos hoy riesgos alimentarios. Los riesgos alimentarios pasan por justamente el tema de estudios científicos relacionados con los ingredientes, con los aditivos, con las sustancias químicas presentes en los alimentos, a través de los procesos alimentarios, a través de la elaboración de alimentos, ya sea en el hogar, ya sea en la industria, ya sea en un restaurante, ya sea en un comedor escolar. O sea, en todos los casos puede haber un riesgo que está debido a los peligros que pueden estar presentes en el alimento y a la exposición que la gente o el consumidor tenga a ese tipo de peligro. A veces puede estar presente en agua el riesgo, porque el agua tiene algún contaminante que es parte de la elaboración del alimento, esa agua, y está contribuyendo con un tipo de sustancia que es nociva para la salud. En ese caso, justamente decíamos, el consumo, a veces la exposición excesiva a ese tipo de peligro hace que el riesgo aumente. Siempre el riesgo tiene dos variables en la función. Uno es el peligro que te presente y el otro es la exposición. Si por el peligro está y no me expongo a ese alimento, obviamente el riesgo es cero. Y si por el contrario me expongo a un alimento que no tiene ningún peligro, el riesgo también sigue siendo cero. Esa medida que se hace a través de lo que llamamos seguridad alimentaria, que sería la ciencia que con la tecnología, con las diferentes disciplinas científicas, permiten poder observar, medir e interpretar las diferentes sustancias que pueden estar presentes en el alimento, que son posibles peligros en la alimentación. Obviamente que tenemos que distinguir que para la seguridad alimentaria también tiene que haber un concepto de inocuidad y tiene que ser medida esa inocuidad, y justamente la toxicología y la epidemiología hacen el análisis justamente de cuál es la ingesta diaria admitida para estos posibles peligros, o eventualmente algunas sustancias que son parte de la producción de los alimentos y que podemos pensar que pueden en cantidades elevadas ser un riesgo para la salud. Cuando hablamos de inocuidad decimos entonces que estas sustancias no tienen que producir en el individuo ningún efecto adverso, y un efecto adverso sería que no produzca ningún daño en el momento que se ingiere el alimento, a corto plazo, horas o días después, y que no tampoco le dé un riesgo después, por ejemplo, a largo plazo, varios años después, por consumir alimento que se ha ido acumulando el peligro y ha causado una enfermedad en el individuo. Por otra parte, hoy también inocuidad se piensa como que es algo no solo que no me cause ningún daño a mí a corto o largo plazo, también que no haga ningún daño a mi descendencia. ¿Por qué? Porque va a haber sustancias a veces de riesgo, que son sustancias cancerígenas o mutagénicas, que pueden hacer cambios en el ADN del individuo y estar causando daño a su descendencia. Por lo tanto, también es parte de los estudios que se hacen en los peligros que pueden estar presentes en un alimento, que pueden ser sustancias a veces del proceso, a veces pueden ser sustancias que vienen como contaminantes, ya sea en los cultivos, que pueden ser contaminantes inclusive como medicamentos a veces en los animales. Todo eso también es parte de lo que se tiene que estudiarse en el análisis de riesgo. También hablamos de mitos, pero también hablamos de riesgos reales. Y los riesgos reales prácticamente van a ser aquellos temas que tienen que ver con las malas conductas alimentarias, que tienen que ver, por ejemplo, con exceso de algunos micronutrientes o macronutrientes que también pueden hacer un daño, en una dieta no balanceada, en malas conductas, por ejemplo, el consumo excesivo de sal u otro tipo de sustancias que tienen en el análisis ciertas curvas donde poca cantidad, por ejemplo, causa un daño, una cantidad adecuada tengo una vida saludable y un exceso también vuelve a causar un daño. Entonces, fíjense que este tipo de análisis hace y permite que uno regule o se hagan políticas de salud que nos permitan entender cuándo esos riesgos tienen que ser manejados y qué políticas tenemos que hacer, como el caso, por ejemplo, básico de lo que todos conocemos de la sal: menos sal, más vida, campañas que se hacen para no excederse en el consumo de este ingrediente, que puede ser obviamente un tema de riesgo muy importante. Y otro tema, por ejemplo, obviamente que sería los temas de residuos que pueden venir de los malos procesos. Un proceso inadecuado puede dar lugar a ciertas sustancias que estén presentes en el alimento y también tienen que ser estudiadas. Por eso nuestra charla va a estar basada en este tipo de temas que hacen justamente a la ciencia que estudia esto, y evitar de entender que la pseudociencia es la que nos pone los mitos por delante y nos hace tener miedos que a veces no existen.